This CD contains the opinions and thoughts of certain independent sales directors. The information shared with you by these individuals are their own ideas and strategies regarding the cultivation of a successful independent Mary Kay business. The independent sales directors hope that you find something in this CD to inspire you and to help you succeed in your own independent Mary Kay business. Naturally, your personal results may vary depending on the time and effort you choose to invest in your Mary Kay business. As with any business opportunity, various factors may affect the financial results that are achieved in your Mary Kay business. Therefore, there are no guarantees regarding same. During the January 2010 NSD Scholar Program webinar, Independent Executive National Sales Director Emeritus Maxine Sandvig mentioned a summit speech she gave in 1998. As you might imagine, the request for this speech came rolling in. Well, we've opened the vault to make her words of wisdom available to you on this CD. This speech has been lovingly regarded as the best-loved classic and one of her best. Open your heart as you listen to this master teacher and living legend. This is a simple speech and a sentimental one, and you can imagine how much I want it to be good. I want to share some heartfelt thoughts, what I've learned, lived, and believe from 27 years. In this power of a dream of one woman, which became our dream, as well as countless thousands. Imagine enjoying the journey as much as the destination. We are a people who have been given a magical, magnificent gift from God in this opportunity. We have the privilege of being leaders of leaders. Just picture for a moment the day your beauty case arrived. Where were you? What were you wearing? What were you thinking? Think of the journey and look at the destination it has brought you to today. Where would you be today had that beauty case not arrived? Think about the people who would never have been a part of your life, that you'd never have met. When life hands you a golden opportunity, bask in it. It all started with an unswerving belief in our future. When she imagined it, she had us in mind. Let's talk about what it takes, what the journey is, and what the destination is. A few years ago, I had a dream, and this is real, so vivid and so real. I arrived at seminar. I had forgotten that I was to speak, therefore I had nothing prepared. I had a come apart. I wrote something quickly on a paper and then lost it. I sat in General Assembly, panicked. It came time for me to be called. I went to the wrong podium, fell as I came back down to the correct side. A man gave me flowers and spoke in a foreign language. I began to speak, stumbled, and then said, "Let me tell you what has happened. I may not have it in words, but I have it in my head, my heart, my hands, and my feet." I looked off stage, and Dale Alexander was dancing and saying, "All right, all right." Then I became serious and said, "And I have gratitude." I awakened with a start. I think it is fitting to remind ourselves how much we have to be grateful for in this opportunity. The well-balanced, super-productive, efficient, self-fulfilled, and self-realized. Consider that this elite person is only a tiny minority, perhaps 0.1% of the population. The definition of this person emphasizes their internal state of being, however, the external is important, for it is how the person is perceived by others. We learn in most studies it takes 30 seconds to decide not to hire, and much longer to hire. This person loves the sidewalks of New York, the mountains of the West, the dusty villages, the paintings in the Metropolitan, the Champs-Élysées, and the shining tile of the kitchen.
She has special relationships with other human beings that are compassionate, helping, loving, and committed. And they have 3 levels of development. The number 1, the passionate self. There's a personal commitment. They understand themselves and where they're going. The second one is that they're a productive person. They produce good people. The third is that they are compassionate people. That's the highest level, the deep caring for others, the capacity to communicate it, to sense their joy and pain, to understand their ideas and thoughts, and to tell others of their own, as well as have periods of solitude necessary for ideas and thoughts and their growth. They're driven by a vision, and that vision is so strong it gives others confidence. I believe that we in this room are supernormal people. And I believe with all of my heart that we have a supernormal place called Mary Kay to work and live. The study goes one step further, and it says that for those who reach the highest level, they will go global. Is that astounding? You can listen to tapes, speeches, take courses all over, and much of it does not apply to NSD and top directors. Ours is a unique, one-of-a-kind leadership, and it comes from a one-of-a-kind company. One day, years ago, I was speaking with Nan Stroud, and I just said, what separates us? Not she and I, but all of us who believe that way. And she immediately said, we never yo-yoed. We're driven with a passion and a vision. And if days are low, they're not low inside our spirit. They might be in our head, but not ever in our spirit. At the same time that we have this position, we've passed a torch to our directors and our directors to their consultants. In essence, we step back that they may emerge and come forward. An acorn cannot grow in the shadow of an oak. It's important to be an oak, but you have to know when to pull the branches in. To be effective, a leader must successfully influence the way people influence themselves. And this is one of the most important sentences I will say to you as a leader. The test of a leader is not what she can do, but what her people can do without her. Effective leaders have the ability to do without approval and recognition constantly. Sarah, how do you do it? Keep on top of things? I try so hard. It seems I'm always pushing harder than you. But your team is always ahead. I suspect you know more about the business than I do. Mary said, I think that could be part of the problem. I don't know everything, and I don't do everything. I spend my time encouraging and helping. They're much less dependent on me than yours are on you. It takes time and work and a different kind of energy and focus, a more rewarding kind, I think. Mary concluded, maybe I've not let mine grow. Maybe I haven't led others to lead themselves. There is incredible, almost unexplainable richness that comes from helping another make life decisions. We are belief builders, the highest calling that anyone could have, because it encompasses all of life, spiritual, mental, physical. We need a few basic characteristics, and I'm going to take a super brief look, like one sentence each on them, because they're things that we know, but I want to maybe give you a thought that will help you always accompany your thoughts when you hear it. Belief and commitment. People do not drift into commitment, they drift into complacency. When we became an area, we took as our theme from the book of Jeremiah, call unto me, and I will answer and show thee great and mighty things which thou knowest not. And my favorite quote had always been from Robert Frost. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. And the second one, attitude. It's you. It's what you are. Attitude can be observed in a person in one split twinkling of an eye. Talent is cheap, you can buy it, but you cannot buy an attitude for $1 million. It's either your key or the lock on the door. Choice, not chance, determines our destiny. Your attitude will be similar to the friends you stay around. Attitude is the control center of your life.
And third, consistency. This is where we have no yo-yoing. She who has no fire in herself cannot warm others. When we began Mary Kay, there was only one formula for everyone. We believed in it totally and knew it would work. When it was fine, there was no look like it. And today, with state-of-the-art products, there surely is no look like it. And listen to this. The disciplined person is the free person. Fourth, integrity. I leave peaceful, knowing that it has been done 100% straight arrow. Lincoln said, character is like a tree and reputation like its shadow. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing. He also said, when I lay down the reins of this administration, I want to have one friend left, and that friend is inside myself. 5, excellence. The majority will always make the ordinary their standard. Therefore, excellence thins the ranks. For those, there will always be nothing else, nothing less. The most valuable gift we give another, we know, is a good example. Leaders keep growing and never say, I've got it now. It's very exciting. That's what's high today is not high tomorrow. And 6, passion is sheer magic. Success is compelling and spills into others' lives. Commitment climbs when people see passion. Nothing is difficult when you have a cause greater than yourself, a spirit that touches the soul and inspires us to action. Mary Kay was divinely inspired, a chosen woman with a heart full of love. We have it all, the best of the best. People who give it away the most rise to the top and are in this room. Heart is what separates the good and the great. It's feeling with someone, not for someone. It's watching the marathon runner at the 20-yard mark and our own legs ache. As our success grew, the world looked different, more exciting, thrilling. You could see it in the eyes, hear it in the voice. Big dreams were coming true for so many of us. When did it happen? When we made the commitment. We believed we had no right to be mediocre, for each other, our family, our company, to melt into the crowd when God had given us so much. Some can see at a glance what others will never see with searchlights. Something happens when you touch and feel excellence. You cannot do Mary Kay with the head and not the heart. It doesn't work that way. May we never be so professional that we do not feel the passion. We can teach scripts, time and money management, but we cannot teach passion. We need a romantic heart to see the beauty and be in awe of what can happen. My offsprings have that innate excitement about everything. Carolyn Ward and I have traveled the world together, and we think the smallest thing is magnificent. Then when it's the Sistine Chapel or the Grand Canal in Venice, we're unbelievable. We want to capture the moment and say, let's never forget that. Some people go through life and never laugh, never cry, never have joy, never show anything. Don't do that. Look at every little thing. Can you believe the flowers that are in this place that are real? We all touch them because they look like somebody had to have made them. Somebody did. Most important is faith in God. If we're not anything without success, we surely will never be anything with it. We talk a lot about priorities in our world, and this is my favorite example of what it means. Live so that you will not one day say, I wish I could go back and do the little things you ask me to. Many things will catch your eye. Only a few will capture your heart. Pursue those. I learned the joy of achievement, to make a goal and maintain it, to write my first check and turn it into millions. In the early days, we were not sophisticated enough to know how to respond and not react, or that there are DISC personalities. We worked from the heart to build people, not units or areas. We speak Southern, Northern, Midwest, and Spanish. I've driven a Cadillac for 26 years and been to most of the glamorous places of the world in Mary Kay style.
and taken my family, which is an added dimension I could not fully express. I thank Mary Kay for all the limos, diamond suites, my home, financial security, for caring, for having a part in others' lives being enriched, for always leading us in sharing and in service. Mary Kay has been with me through the seasons of life. And as the years pass, things do happen into the seasons and the passages of life. She's been with me in the loss of my son. Things happen to you to make you never the same, to make you understand you must not sweat the small stuff, that you must fight only for justice, that you must place the important things only where they belong. There is no way to describe holding a son's hand, and the doctor says it will be 1 or 2 minutes, and the family says the 23rd Psalm together. There's no way to describe holding a husband's hand, and they say it will be a few minutes, or a father, or a mother, when they say she will soon be gone. There is no way to describe it, but it makes you appreciate the great, wonderful things in life. And so when people talk about things that are of no consequence, it's so difficult to be silent and just not to say, don't sweat the small stuff. Enjoy the journey every single day. I had the pleasure of being the caregiver of my mother for 4 years with Alzheimer's. Alzheimer's is a devastating disease, as are the others, which took my family. But the last year, she didn't know she had 2 daughters. She'd often tell us, I would never have had 2 daughters and not have had a boy. And then she didn't know us. And I'd go in to see her 3 times every day. She was in a care facility at that time. And I'd been in my usual 3 times that day, but I got home that night about 9:30. I had an unbelievable feeling. Life has its passages. They tuck you in. The time comes that you tuck them in. I just had a feeling I need to go tuck my mother in tonight, though I know she's probably asleep. But I got in the car and rode over there, and she was about half asleep. And I just pulled the blanket up and said, Mother, I'm here. I'm just going to slip on out so you can sleep. A year she had not known me. I got to the door, and she said, I never wanted to be a burden to my children. And I said, oh, you're not a burden. You took care of me all those times. And she said, it was a pleasure. And I said, this is a pleasure. And she died 2 weeks later, never having realized anything. But there was a reason to drive over there at 9:30 that night. Those memories make you know what life is all about, make you know what the journey is all about. I have always felt wrapped in a warm blanket by Mary Kay, always by a warm blanket. My mother died 2 weeks before Mary Kay's stroke, and Mary Kay called me, and I was not home, and she said, and then cried, always remember you have a mother in Dallas. And I felt wrapped in that warm blanket. Last year I had 3 surgeries, as some of you know, and my directors and consultants and you and NSDs and staff. I could never thank you enough for everything that you did, even with visits. Mary Kay was no longer on the daily scene, but the warm blanket was still wrapping. We are blessed with leaders to carry on the dream, and we thank you. And I want to thank each of you who did so much. The joy of the journey in Mary Kay is almost unbelievable to most people in the world. Did you know that? They live through us vicariously. People who have PhDs upon PhDs live vicariously. They just think, I could never do anything like that. I could never experience the things you experience. As sometimes they will come to our little professional workshops, and one of them who has 2 PhDs and had worked with a particular place 25 years brought a little black and white TV that they had given her. And I'd just come home from seminar and inner circle shopping at Box, and I didn't know what to say.
I stood it as long as I could because we're dear friends and she works so hard. They pay her so little, and this was her first gift. And I said, "It is time for you to wake up." You know what? She's gone out on her own. She's doing seminars. She's doing great. Doesn't have anybody to give her these things, but maybe she can get them for herself. To work in the atmosphere that we do, to be surrounded with the excellence, the best of everything. The only thing is it spoils us. On a material scale, so few people in the world even have the jewelry. We win only queens, clothes and places to wear them, friends who are the best, gliding in a luxurious car, our homes and everything in them. Most people do not have the luxury of taking their families where we do. Just as a lifestyle, I can take my family of 4 to 6, whoever wants to go to Europe in 5-star style, or to a ski resort cross country, whatever we want to do. Daylene took her mother and aunt, both well into their 80s, into all of the places of her dream in Europe, but on the Concorde. And her mother said, "Daylene, does that cost the same as the other planes?" And Daylene said, "Well, it's about the same." I remember when Ann toured her beloved mother to all the places of her dreams, and Molly took 17 on the Christmas trip, and I remember Joan telling about taking her mother. So many of us contribute to needy causes. We dwell on the luxury so much, and that's to motivate our people, but I wish everybody could know what we really do. Mary Kay has often said, "It's been so long since I worked for money as a primary goal that I barely remember it." When I first heard that, I didn't understand it. I understand it today, and I share it. There will be no checks returned, but I share it. And so can you. And so can you, with time, dedication, outlook, and focus. Our name should be so deeply associated with total ethics and integrity that there's never a question. We can take a bottle of water, clear, put in a drop of ink and it is damaged. Put in more drops and the clearness is totally gone. Nothing is worth it. Nothing. No meeting, no position, no ranking. Learning takes place by observing more than any other place. I challenge you to make your life a masterpiece, to join the ranks of those who live what they teach, walk their talk. They're the models of excellence the rest of the world marvels about. Hold to your dreams and dream greater than before. I always remember that Mary Kay told us many times, think if you lost every single thing you have and got it back tomorrow morning. That always brings me to my knees. We do have a fairy tale life. It takes a lot to be an NSD and a top director. Smarts, sincere people skills, study, dedication, patience, thousands of hours of listening, sleepless nights when we're burdened. We've all been through crises that could only be talked about when everyone is dead. But when it all comes together and they walk the stage in the thrill of victory, husbands' tears of joy, children whose lives are so enhanced, and the letter of call comes that you made the difference in a critical time and their lives would always reflect your influence. It doesn't get better. No matter how naive it may sound, everything we give away, we do indeed keep. I'm the only one in my neighborhood who walks out to get the morning paper in wintertime in my mink. Some people think it's unique. I think it's sensible. It's the warmest thing I have. And it looks good thrown over the breakfast room chair all winter. We are different, aren't we? We all need to live in the same city, but which one could take it? Maybe Dallas? The staff would so enjoy it if we could all drop by daily to offer suggestions and advice. We get to work our entire career with people we love and who return it in full measure. I feel my area is a heartbeat together, and I'm so proud of them. Michelangelo was supposedly asked about his work of David. How did you do it? I chipped away everything that was not David. What is the ultimate test of caring people skills? I like who I am when I'm with you. You do achieve what you envision. The person in the mirror is your final accountant each day of your life. It doesn't matter what the world says about you.
you know what the score really is. It is astonishing how brief the time it takes for wonderful things to happen. Character is what you are if you thought nobody else would ever know. What a dream cost in courage, it returns in glory. Who influences you? It's crucial, you know. President Coolidge had a guest for morning coffee at the White House, and he took his cup, carefully poured some in the saucer, put sugar in it. The guest, wanting to be proper, did the same. And then he looked down to see the president place the saucer on the floor for the cat. Who influences you? It concerns me sometimes that today we have such complicated programs in our units and areas. Yes, it is the computer age, and the attention span is brief. But it will always remain true that the most important part of Mary Kay is personal relationships. They must see in you the lifestyle and something of the person they want to be. There should be a magic there, even when they come from the corporate world of today. It will always remain true. Find their need, their wants and dreams, build a bridge to their future and help them find it. Follow the fellow who follows the dream. People moving up in your unit and in your area is the answer, not creative, wonderful little cutesy games for sales meetings, but who's moving up? The greatest secret to our business you will ever learn is tell me what you want and together we'll get it. I always tell our people, you can wrap up in two things everything you really need to know. One is what beats inside you. Two is your ability to transfer that to other people. Every single thing comes within those two things. Remember when it was a bit common for some people to put clear plastic on their furniture waiting for a special event, never enjoying the real thing until it was all worn out, the plastic and the real thing? Don't do that. Don't have a near-life experience. Enjoy the journey every bit as much as the destination. One of our directors told me, the thing I envy most about NSDs and top directors is the opportunity to have a part in so many lives. When my Mary Kay career is ended December 31st, the checks are not what I will remember, but the memories those checks enabled me to share. I will soon forget the challenges and frustrations and remember only the victories those challenges brought. I will not think about the whining or negativity, but the growth of maturity they brought. I will not dwell on the lost or misplaced goals, but those that were reached. I will not major on the struggles of reaching, but our people crossing that stage and that wonderful thrill of victory. My final part is by request today. To some, it will be repetition. To some, it will be new. But to all of us, it will be memories of Mary Kay, which we must forever keep so alive. Of all the things I'm asked to share, stories of Mary Kay come first. I'm going to tell you several. All of them show her strong sense of humor, except perhaps the first one, and I tell it for a special reason. She was in Miami to honor us as a top 10 unit. There were 1,000 people in the ballroom. My youngest son was quite ill, but he sang for the opening, and as the lights were planned to be lowered by mistake, they were dimmed. Too much for the pianist to accompany him, and he sang alone. A fine job, yet he thought he had done poorly, and someone came to tell me he had gone to the car upset. I told Mary Kay that I was going to him and would be back. She said, "I'm going with you," and I suggested that she not go. It could be difficult. She put her hands on her hips and asked, "So you think you can do something I can't do?" We both went, and she talked with him wonderfully, and then took my hand and we walked to the back of the hotel, where she knelt in prayer that this boy could reach his potential, and went back to greet the people. I share this to tell you that is why Mary Kay is the magnificent company it is today.
A story that is well known but a favorite took place in San Juan. Mary Kay and I were there for a large meeting. Maria's pastor had given the invocation, and I went to the podium to introduce Mary Kay. For some unknown reason, I decided to try my Spanish, and unknowingly said something so bad that Maria jumped to her feet to explain to the audience and escort me back to my seat. In the meantime, she had told Mary Kay what I said. When I sat down, Mary Kay patted me and said, "I can't take you anywhere." Of course, she's taken me everywhere. Once I had been on a weekend workshop trip with Mary Kay and Mel. At the close of 2 days, we were relaxing over a spaghetti dinner before going to bed early for a 5 a.m. flight. The next morning, Mary Kay and Mel left first, and I stayed for another plate of spaghetti. Everybody who knows me knows I fight my appetite. In a few minutes, Mel came down and just said, "Get up to our room." When I arrived, I saw consultants and directors who had spent hours cooking special treats as a surprise for us. The room was lined with big pots of food. I looked helplessly at Mary Kay, and she mouthed one word: "Eat." On the plane the next morning, I was so tired and so stuffed. I leaned back in the seat, kicked off my shoes. Mary Kay quietly said, "Someone may know us in here." I sat up straight, put my shoes on, and everyone did know her. She's always worried about the money NSD spent. We were in Italy, and I found quite a few things I liked. When we were about to leave, I rushed to a jewelry store to purchase a ring I had visited daily. When she saw it, she said, "You have shopped enough. How much did that cost?" And I said, "I'm not going to tell you." We're given a plaque each time we go up $1 million in earnings. The night I received my $4 million one, she stepped back from the microphone and whispered, "Is it all gone?" I said, "You are so bad." After Mary Kay's stroke, the top 3 nationals were allowed to go to her home, and it would be the first time that she would see any of us. And we were the first seminar, and Tom went with us, Ruby, Carolyn, Ward, and I. And, of course, it was very emotional as she came out in her national suit and couldn't speak to us, and yet we understood everything. And we laughed, and we talked, and didn't cry until we got to the car, and Tom kept trying to say something that would help us, and we said, "Give it up." But we had our inner circle jewelry visit, and I had traded in quite a few things, and trade up, trade up, and trade up. And so I had gotten this really gorgeous diamond watch, and I wanted to thank her and share what I had gotten. And so I said, "Mary Kay, I'm being very careful, and I'm investing, and I'm not doing anything foolish, but I wanted you to see what I got for Inner Circle this year." I understood everything she was telling me. I said, "I don't do anything foolish." That was foolish to her. I got it. That was foolish. And I suppose there's no way to leave out the often told gondola event. Years ago, before Mary Kay, I'd seen a beautiful little film taking place in Italy, and it was a song I loved called Al di là. I was a dreamer with no place to take those dreams yet, and I thought if I could ever go to Italy and hear that song, it would be magical. The first top 10 NSD trip included Venice. We had a parade of gondolas down the Grand Canal. They kept holding my husband and I back, and Carolyn and Larry Ward. And soon every person had gone but us, even Mary Kay. And then they said we could get in. As we stepped in, so did a stranger, an opera singer, a man who was standing and took my hand, and he began to sing Al di là. They tell me you could hear us saying, "Ah, ooh, ah, ooh." It's been the best of the best. There's a dream out there with your name on it, bigger than you ever dreamed at this point, and there's a dream out there with your people's name on it. Put your spirit to the test, and the dream will be theirs. The dream will be theirs. Our dreams, our goals are all wrapped up in their dreams. In the morning of my life,
I shall look to the sunrise. And the blessing I shall ask is that God will grant me to be brave and strong and true, and to fill the world with love my whole life through. In the noontime of my life, I shall look to the sunshine, at a moment in my life when the sky is blue, and the blessing I shall ask will remain unchanging, to be brave and strong and true, and to fill the world with love my whole life through. In the evening of my life, I shall look to the sunset, at a moment when the night is due, and the question I shall ask, only I can answer. Did I fill the world with love my whole life through? And I close with the words I heard Mary Kay use the first time I heard her speak, and I adopted it as my own. My life shall touch a dozen lives before this day is done, leave countless marks for good or ill before sets the evening sun. This the wish I always wish, the prayer I always pray. May my life help others it touches along the way. Thank you so much. Este CD contiene las opiniones de ciertas directoras de ventas independientes. La información que estos individuos comparten contigo constituyen sus propias ideas y sugerencias respecto a cómo cultivar un exitoso negocio independiente Mary Kay. Las directoras de ventas independientes esperan que encuentres algo en este CD que te inspire y te ayude a tener éxito en tu propio negocio Mary Kay. Naturalmente, tus resultados personales pueden variar según el tiempo y esfuerzo que decidas invertir en tu negocio Mary Kay. Como con cualquier oportunidad de negocios, varios factores pueden afectar los resultados económicos obtenidos en tu negocio Mary Kay. Por lo tanto, no hay garantía respecto al mismo. En enero del 2010, durante el seminario electrónico del programa académico para DNVs, la directora nacional de Ventas Ejecutiva Independiente Emérita, Maxine Sandvig, mencionó un discurso que ella dio en un evento cumbre en 1998. Como se podrán imaginar, empezaron a llegar las solicitudes de este discurso. Pues bien, lo hemos encontrado en nuestros archivos para brindarles a ustedes su palabra de sabiduría a través de este valioso CD. Este discurso fue muy apreciado y sigue siendo un clásico y uno de sus mejores. Abre tu corazón al escuchar a esta maestra experta y leyenda viviente. Este es un discurso sencillo y sentimental para mí, y ya se imaginan lo mucho que quiero que sea un buen discurso. Quiero compartir algunas ideas con franqueza, lo que he aprendido, vivido y creído durante 27 años en este poderoso sueño de una mujer que a su vez se convirtió en nuestro sueño y en el de muchas miles más. Imagínate disfrutando del viaje tanto como del destino. Somos un grupo de personas que ha recibido un magnífico y mágico regalo de Dios con esta oportunidad. Tenemos el privilegio de ser líderes de líderes. Recuerda por un momento el día que recibiste tu juego de belleza. ¿Dónde estabas? ¿Qué ropa llevabas? ¿Qué estabas pensando? Piensa en el viaje y mira el destino al que te ha traído hoy. ¿Dónde estarías hoy si ese juego de belleza no hubiera llegado? Piensa en las personas que nunca hubieran sido parte de tu vida, que nunca hubieras conocido. Cuando la vida te ofrezca una oportunidad dorada, disfrútala. Todo empezó con una convicción inquebrantable en nuestro futuro cuando ella lo imaginó. Ella estaba pensando en nosotras. Hablemos de lo que se necesita, de cuál es el viaje y el destino. Hace unos años tuve un sueño muy real y vivo. Llegué al seminario y me había olvidado que tenía que dar una plática, así que no tenía nada preparado. Me asaltaron los nervios. Escribí algo a toda prisa en un papel y lo perdí. Me senté en la asamblea general llena de pánico. Llegó mi momento. Fui al podio equivocado. Me caí cuando bajé para ir al podio correcto. Un hombre me dio flores y me habló en un idioma extranjero. Empecé a hablar, balbuceé y por fin dije, permítanme contarles lo que ha pasado. Quizás no sepa expresarlo con palabras, pero lo llevo en mi cabeza, mi corazón, mis manos y mis pies.
Miré afuera del escenario y Dale Alexander bailaba y decía, muy bien, muy bien. Luego me puse seria y dije, me desborda la gratitud. Me desperté sobresaltada. Creo que es oportuno recordar lo mucho que tenemos que agradecer por esta oportunidad. Una persona bien equilibrada, superproductiva, eficaz, satisfecha y autorrealizada. Piensa que esta persona de élite es solo una pequeña minoría, quizás 1/10 de un 1% de la población. La definición de esta persona hace énfasis en su estado interno, aunque el externo es importante porque así es como los demás perciben a esta persona. En la mayoría de los estudios aprendemos que se tardan 30 segundos en decidir no contratar a una persona y mucho más en contratarla. A esta persona le encantan las aceras de Nueva York, las montañas del oeste, los pueblos polvorientos, las pinturas del Metropolitán, los campos elíseos y el azulejo reluciente de la cocina. Tiene una relación especial con otros seres humanos que son compasivos, serviciales, cariñosos y cumplidores, y tiene 3 niveles de desarrollo. El primero, el ser apasionado. Hay un compromiso personal, se entienden a sí mismos y a dónde van. El segundo, son personas productivas, producen buenas personas. El tercero, son personas compasivas. Ese es el nivel más alto, la verdadera preocupación por los demás, la capacidad de comunicarlo, de sentir su gozo y su dolor, de entender sus ideas y pensamientos y de compartir otros propios, a la vez que tienen periodos de soledad necesarios para sus ideas, pensamientos y desarrollo. Se guían por una visión tan fuerte que inspira confianza en los demás. Yo creo que las personas que estamos en esta sala somos supernormales y creo de todo corazón que tenemos un lugar supernormal llamado Mary Kay en el que trabajar y vivir. El estudio va un paso más allá y dice que aquellos que logren el nivel más alto pueden llegar a un nivel mundial. ¿No es impresionante? Puedes escuchar cintas, discursos, tomar clases una y otra vez, y la mayoría no se aplican a directoras nacionales de ventas ni directoras destacadas. Nuestro liderazgo es único y sin igual, y viene de una compañía única. Hace años, hablando un día con Nan Stroud, le dije, ¿qué nos separa? No a ella y a mí, sino a todas nosotras que creemos de esa manera. Y ella inmediatamente dijo, nunca somos cambiantes. Nos guiamos por una pasión y una visión. Y si algunos días son bajos, no lo son dentro de nuestra alma. Quizás lo sean en nuestra cabeza, pero nunca en nuestra alma. A la vez que tenemos esta posición, pasamos la antorcha a nuestras directoras de ventas y nuestras directoras de ventas a sus consultoras. Básicamente, nosotras nos quedamos a un lado y ellas pueden emerger y salir adelante. Una bellota no puede crecer a la sombra de un roble. Es importante ser roble, pero tienes que saber cuándo retirar las ramas. Para ser efectiva, una líder debe influenciar con éxito la forma en la que la gente influye sobre sí misma. Y esta es una de las frases más importantes que les voy a decir como líder. La prueba de una líder no es lo que puede hacer, sino lo que su gente puede hacer sin ella. Las líderes efectivas tienen la capacidad de trabajar sin aprobación y reconocimiento constantes. Mary, ¿cómo le haces? Mantenerte al tanto de todo. Trabajo tan duro que me parece que siempre estoy esforzándome más que tú, pero tu equipo siempre está por delante. Supongo que tú sabes del negocio más que yo. Dijo Mary, creo que eso puede ser parte del problema. Yo no sé todo sobre el negocio y no lo hago todo. Paso mi tiempo animando y ayudando a los demás. Ellas dependen de mí mucho menos que las tuyas dependen de ti. Requiere tiempo y trabajo, así como una clase de energía y enfoque diferentes. Una clase más gratificante, creo yo. Concluyó Mary. Quizás no he dejado a las mías desarrollarse lo suficiente. Quizás no las he dejado que se guíen a sí mismas. Hay una satisfacción increíble, casi inexplicable, en ayudar a que otra persona tome decisiones en su vida. Ayudamos a otras personas a creer en sí mismas, la llamada más alta que uno puede recibir porque abarca toda la vida espiritual, mental y física. Necesitamos unas pocas características básicas y voy a resumirlas con una frase cada una, porque son cosas que ya sabemos. Pero voy a darles una idea que acompaña cada frase para que tengan esta idea cuando la oigan.
Convicción y compromiso. La gente no se deja llevar hacia el compromiso, se deja llevar hacia la complacencia. Cuando nosotros nos convertimos en Aria, tomamos como tema una frase sacada del libro de Jeremías. Llámame y te responderé, y te mostraré cosas grandes y poderosas, las cuales no conoces. Y mi cita favorita de Robert Frost. 2 caminos se separaron en un bosque. Yo tomé el camino menos frecuentado, y eso ha sido la gran diferencia en mi vida. Lo segundo, actitud. Eres tú, es lo que tú eres. La actitud se puede observar en una persona en un abrir y cerrar de ojos. El talento es barato, lo puedes comprar, pero no puedes comprar una actitud por $1,000,000. Tus decisiones, y no la casualidad, determinan tu destino. Tu actitud será similar a la de los amigos de los que te rodeas. La actitud es el centro de control de tu vida. Y lo tercero, la constancia. Aquí es donde no somos cambiantes. Aquella que no tiene fuego dentro de sí no puede calentar a otras. Cuando empezamos Mary Kay, había una sola fórmula para todo el mundo, pero creíamos totalmente en los productos y sabíamos que funcionarían. Cuando iba bien, quedaban como ningún otro. Y hoy día, con productos de los más avanzados, sin duda quedan mejor que ningún otro. Y escuchen esto, la persona disciplinada es una persona libre. Cuarto, integridad. Me quedo tranquila sabiendo que se ha hecho todo en un 100% como debe ser. Lincoln dijo, el carácter es como un árbol, y la reputación es su sombra. La sombra es lo que pensamos de él, pero el árbol es lo real. También dijo, cuando deje las riendas de esta administración, quiero que me quede un amigo, y ese amigo está dentro de mí. Quinto, excelencia. La mayoría se conforma con un estándar medio, por lo tanto la excelencia es poco común. Estos nunca se conforman con menos. El mejor regalo que podemos dar a los demás, ya lo sabemos, es un buen ejemplo. Las líderes siguen creciendo y nunca dicen, ya lo tengo. Es muy emocionante que lo que es lo mejor hoy, quizás no sea lo mejor mañana. Y sexto, pasión. Es pura magia. El éxito atrae y se vierte en las vidas de los demás. El compromiso sube cuando la gente ve pasión. Nada es difícil cuando la causa es más grande que uno mismo. Una fuerza que llega al alma y nos inspira a ponernos en acción. Mary Kay tenía inspiración divina, una mujer elegida con un corazón lleno de amor. Lo tuvimos todo, lo mejor de lo mejor. La gente que se entrega por entero sube a la cima y están en esta sala. El corazón es lo que separa a los buenos de los mejores. Es sentir con los demás y por los demás. Es mirar al corredor del maratón pasar la marca de las 20 yardas y sentir dolor en nuestras propias piernas. A medida que creció nuestro éxito, el mundo se veía diferente, más emocionante, más fascinante. Se podía ver en los ojos, oírlo en la voz. Los grandes sueños se están haciendo realidad para muchas de nosotras. ¿Cuándo sucedió? Cuando hicimos el compromiso. Creíamos que no teníamos derecho a ser mediocres los unos para los otros, para nuestra familia y nuestra compañía, y desaparecer en la multitud cuando Dios nos había dado tanto. Algunos pueden ver de un vistazo lo que otros no pueden ver con los mejores faroles. Algo sucede cuando tocas y sientes la excelencia. No puedes dedicarte a Mary Kay con la cabeza y no el corazón. Así no funciona. Ojalá nunca seamos tan profesionales que dejemos de sentir la pasión. Podemos enseñar guiones o cómo administrar el tiempo y el dinero, pero no podemos enseñar a sentir pasión. Hace falta un corazón romántico para ver la belleza y sorprendernos con lo que puede suceder. Mis descendientes tienen esa emoción innata por todo. Carolyn Ward y yo hemos viajado juntas por el mundo y pensamos que hasta lo más minúsculo puede ser magnífico. Cuando se trata de la Capilla Sixtina o el Gran Canal de Venecia, es increíble. Queremos captar el momento y decir, vamos a no olvidarlo nunca. Alguna gente pasa por la vida sin reír, ni llorar, ni sentir gozo jamás. Nunca muestra nada. No hagan eso. Fíjense en todas las cosas pequeñas. ¿Pueden creer que las flores de esta sala son reales? Todas las tocamos porque parecen como si alguien tuviera que haberlas hecho. Y alguien las hizo. Lo más importante es la fe en Dios.
Si no somos nada sin el éxito, desde luego tampoco seremos nada con él. Hablamos mucho de prioridades en nuestro mundo, y este es mi ejemplo favorito de lo que significa. Vive de manera que no haya día que puedas decir, ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas pequeñas que me pediste que hiciera. Muchas cosas te llamarán la atención, solo unas pocas captarán tu corazón. Persigue esas cosas. Yo aprendí el gozo del logro, de ponerme una meta y mantenerla, de escribir mi primer cheque y convertirlo en millones. En los primeros días no estábamos lo suficientemente enteradas para responder en vez de reaccionar, ni sabíamos los nombres de los diferentes tipos de personalidad. Trabajábamos con nuestro corazón para desarrollar a la gente, no unidades ni áreas. He manejado un Cadillac durante 26 años y he visitado la mayoría de los sitios más encantadores del mundo al estilo Mary Kay. Y he llevado a mi familia, que es otra dimensión que no puedo expresar con palabras. Le doy las gracias a Mary Kay por todas las limusinas, los diamantes, los hoteles, mi casa, seguridad financiera, por el cariño, por ser parte de la vida de otros, por haberme enriquecido, por guiarnos siempre con su compartir y su servicio. Mary Kay ha estado conmigo a lo largo de las estaciones de la vida, y a medida que pasan los años, ocurren cosas en esos pasajes de la vida. Ella estuvo conmigo cuando perdí a mi hijo. Te ocurren cosas que hacen que nunca seas la misma, que te hacen entender que no debes preocuparte por nimiedades, que debes luchar solo por la justicia, que debes poner las cosas importantes en su sitio. No hay palabras para describir lo que es sujetar la mano de un hijo y que el doctor te diga que le queda solo 1 o 2 minutos, mientras la familia recita el Salmo 23. No hay forma de describir lo que es sujetar la mano de un esposo y que te digan que le quedan unos minutos, o un padre o una madre cuando te dicen que pronto ya no estarán. No hay palabras para describirlo, pero te hace apreciar las cosas grandes y maravillosas de la vida. Por eso, cuando la gente habla de cosas sin importancia, es difícil mantenerte callada y no decir, no te preocupes de las pequeñeces y disfruta del camino cada día. Yo tuve el placer de ser la encargada del cuidado de mi madre durante 4 años que padeció la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad devastadora, tal como las otras que se llevaron a los otros miembros de mi familia. Pero el último año, ella no sabía que tenía 2 hijas. A menudo nos decía, nunca hubiera tenido 2 hijas sin haber tenido un hijo. Y luego ya no nos reconocía. Iba a verla 3 veces cada día. Entonces estaba en un centro de cuidados. Un día fui a verla las 3 veces que solía ir, pero llegué a casa esa noche, a eso de las 9:30, y tuve una sensación increíble. Necesitaba algo. Ya saben, la vida tiene sus pasajes. Ellos te arropan a ti, y llega un momento en que tú los arropas a ellos. Tenía la sensación de que tenía que volver a arropar a mi madre esa noche, aunque sabía que probablemente estaría dormida. Pero me subí al auto y fui. Estaba medio dormida y le subí la cobija y le dije, «Mamá, estoy aquí. Ahora me voy para que puedas dormir». Durante 1 año no me había reconocido. Llegué a la puerta y dijo, «Nunca quise ser una carga para mis hijos». Y le dije, «No eres una carga. Tú me cuidaste tantas veces». Y ella dijo, «Fue un placer». Y yo le dije, «Esto para mí es un placer». Y falleció 2 semanas después, sin darse cuenta de nada. Pero había una razón para volver a ir aquella noche a las 9:30. Esos recuerdos te dicen en qué consiste la vida. Te dicen en qué consiste el viaje. Yo siempre me he sentido arropada con una cobija tibiecita en Mary Kay. Siempre con una cobija tibiecita. Mi mamá murió 2 semanas antes de que Mary Kay sufriera su ataque cerebral. Y Mary Kay me llamó, y yo no estaba en casa, y me dijo, llorando, «Recuerda que siempre tienes una madre en Dallas». Y me sentí arropada con esa cobija cálida. El año pasado tuve 3 cirugías, como muchas de ustedes saben. Mis directoras de ventas, consultoras, directoras nacionales y todo el personal. No tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron, incluso sus visitas.
Mary Kay ya no estaba presente a diario, pero la cobija tibia seguía arropándome. Tenemos la gran suerte de tener líderes que continúan el sueño y se lo agradecemos. Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que hicieron tanto. El gozo del viaje en Mary Kay es casi increíble para la mayoría de la gente en el mundo. ¿Sabían eso? Viven a través de nosotros indirectamente. Gente que tiene doctorados y más doctorados y vive a través de otros. Simplemente piensan, yo nunca podría hacer eso. Yo nunca podría vivir las cosas que vives tú. Y a veces vienen a nuestros pequeños talleres de trabajo. Una vez vino una mujer que tenía 2 doctorados y llevaba 25 años trabajando en un sitio, y trajo una televisión pequeña, en blanco y negro, que le habían regalado, y yo acababa de regresar del seminario con una bolsa de compras de Bach, y no sabía qué decir. Lo aguanté todo lo que pude, porque somos buenas amigas, y ella trabaja tanto y le pagan tan poco, y este fue su primer regalo. Y le dije, ya es hora de que despiertes. ¿Y saben qué? Ahora está por su cuenta, está haciendo seminarios, le va genial. No tiene nadie que le regale estas cosas, pero quizás pueda obtenerlas ella sola. Es un privilegio trabajar en el ambiente en el que nosotras trabajamos, estar rodeadas de la excelencia, de lo mejor de todo. Lo único malo es que nos malacostumbramos. En lo material, poca gente del mundo tiene las joyas que nosotros nos ganamos. Solo reinas. Ropa y lugares donde lucirla, amigas de lo mejor, desplazándose en autos de lujo, nuestras casas y todo lo que hay dentro. La mayoría de la gente no tiene el lujo de llevar a su familia a los lugares donde nosotros llevamos a la nuestra, solo como algo de estilo de vida. Yo puedo llevar a mi familia, de 4 a 6, quien quiera ir a Europa, a hoteles de 5 estrellas o esquiar al otro lado del país, lo que queramos hacer. Daylene llevó a su mamá y a su tía, ambas dentro de sus 80s, a todos los sitios encantadores de Europa, pero en el Concorde. Y su madre le dijo, Daylene, ¿cuesta lo mismo que los otros aviones? Y Daylene le dijo, bueno, más o menos lo mismo. Me acuerdo de cuando Anne llevó de gira a su mamá por todos los sitios que siempre había soñado. Y Molly llevó a 17 en el viaje de Navidad. Y me acuerdo de Joan contándonos del viaje con su mamá. Muchas de nosotras contribuimos a causas para ayuda a necesitados. Hablamos mucho de los lujos, y eso es para motivar a la gente, pero quisiera que todo el mundo supiera lo que realmente hacemos. Mary Kay a menudo ha dicho, hace tanto tiempo que no he trabajado por dinero como meta principal, que casi no me acuerdo. Cuando oí eso por primera vez, no lo entendí, pero lo entiendo hoy día. Y lo digo también. No habrá cheques sin fondos, pero lo digo también. Y tú también puedes decirlo algún día. Con tiempo, dedicación, miras al futuro y enfoque. Nuestro nombre debería estar asociado siempre con una ética e integridad total, de manera que nunca quepa duda. Podemos tomar una botella de agua transparente, ponerle una gota de tinta y se verá turbia. Pon más gotas y la transparencia desaparece por completo. Nada vale la pena, nada, ni una reunión, ni una posición, ni una categoría. El aprendizaje ocurre más que nada mediante la observación. Te sugiero que hagas de tu vida una obra maestra y que te unas a aquellos que viven lo que enseñan. Sigue sus pasos. Son los modelos de la excelencia de los que se maravilla el resto del mundo. Aférrate a tus sueños y sueña sueños más grandes que nunca. Recuerdo que Mary Kay nos dijo muchas veces, imagínate si fueras a perder todo lo que tienes y recuperarlo mañana por la mañana. Eso siempre me hace ponerme de rodillas. Sin duda vivimos una vida de un cuento de hadas. Hace falta mucho para ser directora nacional de ventas y directora de ventas destacada. Inteligencia, trato sincero con la gente, estudio, dedicación, paciencia, miles de horas de escuchar, noches sin dormir cuando nos sentimos abrumadas. Todas hemos pasado por crisis de las que solo podríamos hablar cuando todos estén muertos. Pero cuando todo sale adelante y desfilan por el escenario rebosando de gozo por la victoria, ante las lágrimas de alegría de sus esposos, ante hijos cuyas vidas han sido enriquecidas, y oyes que has tenido un impacto en la vida de alguien en un momento crítico,
No hay nada mejor. No importa lo ingenuo que parezca, todo lo que damos, lo damos para siempre. Yo soy la única de mi vecindario que sale por las mañanas a recoger el periódico con su abrigo de bisón. Alguna gente cree que es algo raro. Yo creo que es muy sencillo. Es lo más abrigado que tengo. Y queda muy bien sobre la silla de la cocina todo el invierno. Somos diferentes, ¿verdad? Deberíamos vivir todas en la misma ciudad. Pero ¿cuál lo aguantaría? Quizás Dallas. Al personal le encantaría que pudiéramos pasar por allí todos los días a ofrecer sugerencias y consejos. Toda nuestra carrera tenemos la suerte de trabajar con gente a la que amamos y que nos corresponde con la misma medida. Yo creo que mi área es como un latido en unísono y estoy muy orgullosa de ellas. Les diré unas citas maravillosas. Supuestamente le preguntaron a Miguel Ángel sobre su obra David. ¿Cómo lo hiciste? Le quité todo lo que no era David. ¿Cuál es la prueba máxima de la habilidad de la gente que se preocupa por los demás? Me gusta quién soy cuando estoy contigo. Logras lo que imaginas. La persona del espejo es quien te pide cuentas al final de cada día de tu vida. No importa lo que el mundo diga de ti, tú sabes cuál es realmente la puntuación. Es sorprendente el poco tiempo que hace falta para que ocurran cosas maravillosas. El carácter es lo que tú eres, aun si nadie jamás lo supiera. Lo que un sueño cuesta en valentía te regresa en gloria. ¿Quién influye sobre ti? Eso es fundamental. El presidente Coolidge tenía un invitado para desayunar una mañana en la Casa Blanca y tomó su taza. Con cuidado vertió un poco de café en el plato y le puso azúcar. El invitado, queriendo ser correcto, hizo lo mismo. A continuación vio al presidente poner el plato en el suelo para su gato. ¿Quién influye sobre ti? A veces me preocupa que hoy día tenemos unos programas tan complicados en nuestras unidades y áreas. Sí, es cierto que estamos en la era de las computadoras y nuestra capacidad de atención es breve, pero siempre seguirá siendo cierto que la parte más importante de Mary Kay son las relaciones personales. Deben ver en ti el estilo de vida y algo de la persona que desean ser. Debería haber cierta magia en ello, incluso cuando vienen del mundo empresarial actual. Esto seguirá siendo siempre cierto. Encuentra sus necesidades, deseos, sueños, construye un puente hacia su futuro y ayúdalas a encontrarlo. Sigue a la persona que sigue a su sueño. La gente que asciende en tu unidad y en tu área es la respuesta, no la gente con lindos juegos creativos para las reuniones de unidad, sino la gente que está avanzando. El mayor secreto de nuestro negocio que pueden aprender es: dime lo que quieres y juntas lo conseguiremos. Yo siempre le digo a nuestra gente que pueden resumir en dos cosas todo lo que se necesita saber. Una es qué late dentro de ti. La otra es tu habilidad de transferirlo a otra gente. Todo lo demás cae dentro de estas dos cosas. ¿Te acuerdas de cuando era común que alguna gente pusiera plástico transparente sobre los muebles esperando alguna ocasión especial? Sin disfrutar jamás de las cosas hasta que estaban ya desgastadas, tanto el plástico como el mueble. No hagan eso. No vivan sin vivir del todo la vida. Disfruten del viaje tanto como el destino. Una de nuestras directoras de ventas me dijo que lo que más envidiaba de las directoras nacionales de ventas y directoras de ventas destacadas es la oportunidad de ser parte de tantas vidas. Cuando mi carrera Mary Kay termine, el 31 de diciembre, lo que voy a recordar no son los cheques, sino los recuerdos que aquellos cheques me han permitido compartir. Pronto olvidaré los desafíos y las frustraciones y recordaré solo las victorias que me brindaron esos desafíos. No pensaré en las quejas ni en la negatividad, sino en el crecimiento y madurez que me proporcionaron. No pensaré en las metas perdidas o extraviadas, sino en aquellas logradas. No me fijaré en las dificultades para lograrlas, sino en nuestra gente cruzando ese escenario con el maravilloso gozo de la victoria. La parte final de mi discurso es por petición. Para algunas de ustedes será repetición, para otras será algo nuevo, pero para todas serán recuerdos de Mary Kay, los cuales debemos mantener muy vivos para siempre. De todas las cosas que me piden que cuente, lo primero que me piden siempre es que cuente historias de Mary Kay. Voy a contarles varias. Todas ellas muestran su gran sentido del humor,
excepto quizás la primera, y la cuento por una razón especial. Estaba en Miami en honor a que éramos una de las 10 primeras unidades. Había unas 1,000 personas en el salón. Mi hijo más pequeño estaba muy enfermo, pero cantó en la apertura, y cuando se había planeado bajar las luces, por error se bajaron demasiado, y el pianista no pudo acompañarle, así que cantó solo. Hizo un buen trabajo, pero él creyó que no le había salido muy bien, y alguien me dijo que se había ido al auto llorando. Le dije a Mary Kay que iba a salir a verlo y que regresaría en un momento. Ella me dijo, voy contigo, pero yo le sugerí que no viniera porque podría ser difícil. Se puso las manos en las caderas y me dijo, ¿crees que tú puedes hacer algo que yo no pueda hacer? Fuimos las dos, y habló con él maravillosamente, y luego me tomó de la mano y caminamos juntas a la parte de atrás del hotel donde se puso de rodillas y rezó para que este chico pudiera lograr todo su potencial, y luego regresó a saludar a la gente. Les cuento esto para que sepan por qué Mary Kay es la magnífica compañía que es hoy día. Otra historia bien conocida, pero una de las favoritas, fue en San Juan. Mary Kay y yo fuimos para una reunión grande. El pastor de María Elena rezó la oración y yo fui al podio a presentar a Mary Kay. Por una razón desconocida, decidí probar mi español. Y sin saberlo, dije algo tan impropio que María Elena saltó de su asiento y vino a explicarle al público y a llevarme a mi asiento. Entretanto, le dijo a Mary Kay lo que yo había dicho. Cuando me senté, Mary Kay me dio una palmadita en la espalda y me dijo, «No te puedo llevar a ningún sitio». Por supuesto, me ha llevado a todas partes. Una vez estuve en un taller de trabajo de un fin de semana con Mary Kay y Mel. Al final de 2 días estábamos descansando, cenando espagueti y a acostarnos temprano porque teníamos un vuelo a las 5 de la mañana al día siguiente. Mary Kay y Mel se fueron primero y yo me quedé a comer más espagueti. Todo el que me conoce sabe que reprimo mi apetito. Pocos minutos después, Mel bajó y me dijo, «Sube a nuestro cuarto». Cuando llegué, vi a consultoras y directoras de ventas que habían pasado horas cocinando cosas deliciosas como sorpresa. En el cuarto había una larga fila de platos de comida. Miré a Mary Kay en vano, y ella pronunció solo una palabra, «come». En el avión, la mañana siguiente, estaba tan llena y tan cansada que eché el asiento para atrás y me quité los zapatos. Mary Kay me dijo en voz baja, «Alguien podría conocernos». Me senté derecha, me puse los zapatos y es cierto que todo el mundo la conocía. Siempre le preocupaba el dinero que gastaban las directoras nacionales de ventas. Estábamos en Italia y encontré bastantes cosas que me gustaban. Cuando estábamos a punto de salir, fui corriendo a una joyería a comprar un anillo que había visto todos los días. Cuando lo vio, me dijo, «Has comprado bastante. ¿Cuánto te costó?» Y le dije, «No te lo voy a decir». Cada vez que subimos 1 millón en ganancias, nos dan una placa. La noche que recibí mi placa de los 4 millones, ella dio un paso atrás para alejarse del micrófono y me dijo, «¿Ya te lo gastaste todo?» Le dije, «Qué mala eres». Después del ataque cerebral de Mary Kay, se le permitió a las 3 primeras directoras nacionales de ventas ir a su casa y fue la primera vez que vio a alguna de nosotras. Éramos el primer seminario, Rubí, y Tom fue con nosotros, Carolyn Ward y yo, y por supuesto fue muy emotivo, y ella salió con su traje de nacional, y no nos podía hablar, pero lo entendimos todo, y nos reímos y hablamos, y no lloramos hasta que llegamos al auto. Tom no hacía más que tratar de decir algo que nos hiciera sentir mejor, y le dijimos, «No te esfuerces». Bueno, habíamos tenido nuestra visita para joyería del Círculo Interior, y yo había conseguido un reloj de diamantes bellísimo, y quería darle las gracias por eso, y mostrárselo, ya saben. Y le dije, «Mary Kay, estoy siendo muy cautelosa, y estoy haciendo inversiones, y no estoy haciendo nada insensato, pero quería que vieras lo que tengo por el Círculo Interior este año». Entendí todo lo que me estaba diciendo. Me dijo que yo había dicho que no hacía nada insensato. Para ella, eso era algo insensato. Lo hice, fue algo insensato. Y supongo que no puedo dejar de contar la conocida historia del evento de la góndola. Hace años, antes de Mary Kay, había visto una película maravillosa
que se desarrollaba en Italia. Tenía una canción que me encantaba llamada Aldela. Yo era una soñadora, sin un lugar a donde llevar esos sueños todavía, y pensé que si algún día pudiera ir a Italia y oír esa canción sería algo mágico. El primer viaje para las primeras 10 directoras nacionales de ventas incluía Venecia. Hicimos un desfile de góndolas bajando el Gran Canal. No hacían más que retener a mi esposo y a mí, y a Carolyn y Larry Ward. En poco tiempo todo el mundo había montado menos nosotros, incluso Mary Kay. Cuando subimos, también se subió un desconocido que resultó ser cantante de ópera. Un hombre que me tomó de la mano y empezó a cantar Aldela. Me contaron que los suspiros de emoción se podían oír canal abajo. Ha sido lo mejor de lo mejor. Hay un sueño que lleva tu nombre, un sueño más grande de lo que jamás has soñado hasta ahora. Y hay un sueño con el nombre de tu gente. Pon tu fuerza a prueba y el sueño será suyo. El sueño será suyo. Nuestros sueños, nuestras metas, están todos envueltos en sus sueños. En la mañana de mi vida, miraré hacia el amanecer, y la bendición que pediré será que Dios me otorgue ser valiente, fuerte y fiel, y llenar el mundo de amor toda mi vida. En el mediodía de mi vida, miraré hacia el sol en un momento de mi vida en el que el cielo será azul, y la bendición que pediré será la misma, ser valiente, fuerte y fiel, y llenar el mundo de amor toda mi vida. En el anochecer de mi vida, miraré hacia la puesta de sol, en un momento en el que la noche está por venir, y la pregunta que me haré solo yo podré responder. ¿Llené el mundo de amor toda mi vida? Voy a concluir con las palabras que le oí a Mary Kay decir la primera vez que la oí hablar, y que adopté como mías propias. Mi vida tocará una docena de vidas antes de que termine el día, dejando innumerables marcas en el bien o en la adversidad, antes de que se ponga el sol. Este es el deseo que siempre desearé, la oración que siempre rezaré, que mi vida ayude a otros en el camino. Muchas gracias.